En el reglamento de una propiedad horizontal se aprobó que el abogado de la entidad sería enviada a visitar a los copropietarios a las 3 cuotas de administración vencida. ¿Es legal entonces que la administradora envíe al abogado cuando apenas se tienen 2 cuotas vencidas? Mire, qué pregunta tan interesante. Y para eso entremos a abordarla de la siguiente medida. Lo primero que hay que entrar a definir es que dentro de las obligaciones que tienen los copropietarios, ¿cierto? Acuérdese que de conformidad con el artículo 3, los reglamentos de propiedad horizontal definen y deben tener estipulados los deberes y obligaciones de los copropietarios. Y dentro de las labores, dentro de las obligaciones que tienen los copropietarios, tenemos que hay obligaciones pecuniarias o económicas y obligaciones no pecuniarias o no económicas. Las económicas van ligadas o van creadas de conformidad con el artículo 29 de la ley 675 y va encaminada a que los copropietarios están obligados a contribuir con el gasto, con el pago de las expensas necesarias causadas por la administración y la prestación de servicios comunes esenciales para la existencia y seguridad y conservación de la copropiedad. Es decir, es una obligación económica, pecuniaria, que los copropietarios paguen la cuota de administración, ¿cierto? En el evento en que no se pague la cuota de administración, pues habrá una sanción que la trae el artículo 30 de la ley 675, encaminada a cobrar un interés de mora, que su tasa máxima será 1,5 veces del interés bancario corriente, salvo pues que la asamblea fije por una mayoría calificada un interés de mora menor. Y habrán unas sanciones encaminadas a sancionar a ese copropietario que no paga la cuota de administración en el tiempo a que tiene lugar. Ahora bien, en el entendido en que la pregunta va encaminada a que hay 3 cuotas vencidas, ¿cierto? Y que el administrador, o sea, se había fijado que se enviaba al abogado a visitar a ese propietario por el pago de esas obligaciones dinerarias y se mandó no en la tercera sino en la segunda, está revisando si es conveniente o es legal no hacerlo. Entendamos la pregunta de que cuando dice enviado a visitar es que digamos que está iniciando un proceso ejecutivo. Aclarado el tema de la obligación dineraria, ¿cierto? Del artículo 29, tenemos que entrar a definir de qué es una obligación del administrador fijada en el numeral 8 del artículo 51, cobrar y recaudar no solamente las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias, sino también las multas que se dan por incumplimiento de obligaciones no dinerarias que se le imponen a los copropietarios. Y esa obligación es eminente y inherente a la capacidad que tiene el administrador sin ni siquiera solicitar autorización a ningún otro órgano de administración, como es el caso del consejo o la asamblea de copropietarios. Es decir, es una facultad que está plenamente ligada a la capacidad que tiene el administrador. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? Recordemos siempre los principios rectores del artículo 2. Los principios rectores del artículo 2 siempre nos están fijando la forma en que debe ser interpretada toda la normatividad. Y dentro de ese principio rector, ¿cierto?, está la convivencia pacífica y solidaria. Entonces, pues no tiene mucho sentido que un administrador vencida una cuota de administración inicie un proceso ejecutivo, inicia labores de cobro que no siempre van encaminadas con el proceso ejecutivo, porque muchas labores de cobro van encaminadas con el famoso cobro prejurídico, que son las labores de cobro que hace el administrador, de que manda la comunicación, de que llama, mire, señor copropietario, se atrasó en la cuota, ¿cierto? Pero digamos que en muchas copropiedades se fija un tope, ¿cierto?, antes de llegar a ese cobro jurídico, porque eso genera unos honorarios de abogado que en la mayoría de los casos son pagados por ese deudor moroso, o sea, por ese copropietario que le debe a la copropiedad, evidentemente porque eso genera unos honorarios. Entonces, encaminados a eso y conforme a la pregunta, hay que entrar a determinar puntualmente si vía reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto?, yo puedo limitar esa función que tiene el administrador de iniciar sus labores de cobro jurídico o prejurídico, ¿cierto?, de conformidad con el numeral 8 del artículo 51.
Y para eso hay que tener muy en cuenta y muy presente lo que trae el parágrafo primero del artículo 5º de la Ley 675, el cual expresa y manifiesta de que las normas de orden público, ¿cierto?, e imperativas indicadas en la Ley 675 no se pueden contrariar, o sea, no pueden ser contrarias mediante reglamentos de propiedad horizontal. Es decir, el reglamento de propiedad horizontal no puede ser contrario a la Ley 675, porque de serlo se entenderá como si esa disposición incluida en ese reglamento de propiedad horizontal fuese como no escrita, o sea, se entiende que no aplica. Así las cosas, hay muchas copropiedades que por temas prácticos, interpretativos de los principios rectores, han fijado unos procedimientos en el momento de cobrar la cartera. Entonces, estipulan que en el evento de que el copropietario se atrasa en 3 cuotas o en 2 cuotas, se inicia el proceso ejecutivo y en otros pues simplemente ni siquiera lo incluyen dentro del reglamento de propiedad horizontal, sino que se fija como una política de cobro, porque tampoco tiene sentido iniciar puros procesos ejecutivos si de pronto el copropietario se pueden hacer acuerdos de pago con o si de pronto de verdad cayó en una situación económica difícil, pero digamos que puede salir en 2 o 3 meses. Entonces, más que todo, también lo que se hace es como un sentido del diálogo. Así las cosas, y trayendo a colación al artículo 5º, el parágrafo primero del artículo 5º, pues uno tiene que hacer una interpretación más sistemática que exegética, porque si uno la hiciera exegética, digamos que uno podría definir de que esa estipulación es contraria a la facultad que tiene el administrador en el numeral octavo del artículo 51 y que no realizar las labores de cobro, porque eso es muy importante traer a la colación, es una responsabilidad de él que le puede generar consecuencias a futuro, por lo que hablábamos de la culpa leve y la culpa grave que trae el artículo 50 en cabeza del administrador por el incumplimiento de sus funciones o las extralimitaciones en las mismas. Entonces fíjese que si uno hiciera una interpretación exegética, uno podría entender que en esa copropiedad donde se está colocando esa estipulación en ese sentido, podría entenderse por no escrita y podría el administrador, digamos, iniciar los procesos de cobro con la finalidad de cumplir con un mandato legal que la misma norma le impone. Ahora bien, con la finalidad y la recomendación que también hace el suscrito en el entendido de que se interpreten los principios rectores, uno haría aún más una lectura sistemática de la norma encaminada a que la norma o la labor de cobro debe ser proporcional y razonable con la finalidad de que eso covalide la convivencia pacífica y solidaria entre los copropietarios. Así las cosas, en estos términos damos respuesta a la pregunta planteada por el usuario en el entendido de qué podría ser puntualmente. Yo le diría acérquese a la administración, hable con ese administrador, llegue a un acuerdo de pago, ¿cierto? Porque en cierto sentido podría el administrador argumentarle que él está cumpliendo con sus funciones y que esa estipulación en cierta medida podría ser tomada como excesiva y contraria a una función delegada por la normatividad, como sería el numeral octavo del artículo 51, conforme a la interpretación del parágrafo primero del artículo 5º, de que nada puede ser contrario a la Ley 675 vía reglamento de propiedad horizontal.